Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y como lo ofrecimos la semana pasada, en esta ocasión quisiéramos hacer un análisis un poquito más a fondo de la economía mexicana y el crecimiento que estamos esperando. Pero antes de ello, yo quisiera simplemente decir que las perspectivas del mundo han mejorado sensiblemente. Ya han mejorado porque ya se inició la apertura hacia la normalidad en muchos países y se está avanzando en los procesos de vacunación. De esta manera tenemos que la proyección de crecimiento para China, por ejemplo, es del 8%, para la India del 12%, en Estados Unidos, que es la economía más importante del mundo, y creo que esto es algo que tiene efecto global, ya se incrementó la perspectiva del 4,6 al 6,5%. Este es algo verdaderamente importante por el tamaño de la economía de los Estados Unidos. Y vemos otros bloques económicos que no tienen esos crecimientos. Por ejemplo, en Europa estamos esperando 4 a 4,5%, y en América Latina pues hay absolutamente de todo. Sin embargo, yo sí quisiera anticipar que México en esta ocasión tiene la oportunidad de tener un rebote que ande alrededor del 5%. O sea, también los organismos internacionales han manifestado los incrementos en la perspectiva para la economía mexicana. También lo hizo el Banco de México, también lo hizo el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos analizar aquí, el licenciado Gordillo y yo, es decir, qué es lo que va a ayudar y qué es lo que no está ayudando. Porque yo soy un convencido de que México, claro que puede crecer al 5 y podía crecer al 7 si hiciéramos lo correcto. Sin embargo, hay algunos renglones de nuestra actividad económica que siguen absolutamente estancados. Y esto lo vamos a ver en detalle. Jorge, ¿qué quisieras añadir a este planteamiento? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, antes de desglosar un poco cómo vemos el crecimiento en México, es muy importante señalar que este crecimiento está muy influenciado por las mejoras, todo lo que ha hecho Estados Unidos para recuperarse rápidamente de la pandemia. Sus estímulos fiscales tan impresionantes, este último de 1.9 billones de dólares, y sus estímulos monetarios, su proceso de vacunación, el hecho de que ya para finales de mayo ya vaya a contar con 200 millones de personas ya con dosis dadas de vacunas, pues le da mucha mejor percepción. Y en Estados Unidos la economía va a cerrar el tercer trimestre con niveles mejores a los que tenía previos a la pandemia. Eso es una muy buena noticia para nosotros. Ahora, vamos con México. La percepción es mejor, 5% a lo mejor puede crecer, pero venimos de una caída del 8%, no hay que olvidarnos esto, es un valle muy alto. Normalmente una recuperación en B significaría que deberíamos de crecer más del 8% en este año, y esto no se va a ver. O sea, vamos a tener un rebote, pero nos va a faltar unos componentes que todavía no, como dices, todavía no se perciben para garantizar que nos volvemos a enrolar en el carril que teníamos previo a la pandemia. Y en específico, si quieres nos vamos al detalle o quisieras... Sí, te propongo eso, ver qué nos afectó negativamente el año pasado y cómo pensamos que se comporte este año, ¿no? Empezando por el consumo privado, que es lo que más aporta al PIB, ¿no? Sí, efectivamente. El año pasado el consumo privado registró una caída de más del 10%, es el que más nos afectó, pero vimos a la inversión en general cayendo más del 15%. Las exportaciones cercanas al 10% de caída, las importaciones cercanas al 15%, todo cayó en general de la demanda por parte que definen al PIB. Esto provocó la caída del 8.3%. Ahora, normalmente esto quisiéramos verlo rebotar de manera fuerte este año, y esperamos un rebote fuerte en las exportaciones muy encabezadas por Estados Unidos que posiblemente crezcan arriba del 15%, pero las importaciones creemos que le va a faltar fuerza porque el mercado interno viene atrasado
y viene muy dependiente de nuestro proceso de vacunación, que también está atrasado, y a lo mejor esta nomás crezca cercano al 10%. La formación bruta de capital, que es la que nos va a garantizar que constantemente vamos a enrolarnos en un crecimiento, esa todavía esperamos caídas marginales, pero todavía caídas después del valle que hemos tenido. Un dato muy importante para decirles, previo a la pandemia, la inversión fija bruta o la inversión privada y pública representaba el 22% del PIB. Para finales del 2020 está en el 18% del PIB. La inversión privada ya está en 15% del PIB. Nos tardamos casi 10 años en subir 2 puntos del porcentaje del PIB. Era nuestra aspiración. Creemos que tenemos que llegar al 25%. Hoy estamos en el 18%. Y si no cambian las condiciones de confianza, esto no va a revertir estas condiciones de crecimiento. Y por último, decir que lo que más le ayudaría a la economía mexicana para rebotar rápidamente y salir de este tema pre-pandemia es el consumo. Y el consumo creemos que sí va a tener un rebote, va a crecer, pero va a crecer abajo del 5%. Entonces, en conclusión, va a ser el sector externo, el sector manufacturero, el sector industrial, quien nos empuje más en este proceso de recuperación. Te voy a decir cuál es mi enorme preocupación. Evidentemente, la pandemia hizo horribles estragos, pero este menos 8.3 del año pasado no es nada más producto de la pandemia. Es que venimos arrastrando una recesión que se inició en el 2019 y se inició por el estancamiento de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. En el 2021, en el año actual, lo que no me gusta es que no vamos a ver un repunte de la inversión privada. La vamos a seguir viendo estancada. Entonces, se va a ir la pandemia. Vamos a terminar con ese tema, pero vamos a seguir anclados en la mediocridad, porque el crecimiento para el 2022 y 2023, si no estimulamos la inversión privada, nacional y extranjera, van a ser crecimientos muy pequeños, quizá por debajo del 2%. Vamos a estar peor que lo que estábamos antes. Y entonces nos va a tomar hasta el 2024 estar como estábamos a diciembre del 2018. Y esto es muy, muy peligroso en un país de 130 millones de habitantes, en los cuales el 47% vive en algún grado de pobreza. Es fundamental el que se incremente la inversión privada. Ahora, esto no sucede por arte de magia. Lo que se necesita es que el gobierno ponga las condiciones para hacer atractiva la inversión privada nacional y también extranjera. Oye, ya nos sacaron de la lista de los 25 países favoritos para invertir en ellos. ¿Por qué? Porque no hemos tratado bien al inversionista extranjero. No lo tratamos bien cuando corrimos a Constellation con su planta de cerveza en Mexicali. No lo tratamos bien cuando estamos tratando de darle vuelta para atrás a una reforma eléctrica donde recibió un montón de millones de dólares en inversión extranjera para energías limpias. Bueno, pues no lo estamos tratando bien. Estamos cambiando las reglas del juego. Y la inversión nacional, pues también está estancada porque vive en una eterna confrontación entre el sector público y el privado. Entonces la gente no está dispuesta a invertir. Además de que, independientemente de los temas económicos y políticas públicas económicas, enfrentamos un tema de inseguridad brutal que también afecta los niveles de inversión extranjera. En fin, son un montón de cosas, Jorge. No sé cómo lo veas. No, completamente de acuerdo contigo. Y no solo, o sea, hoy el gobierno sufre con que no tiene los suficientes recursos para contribuir o suplementar esta caída de confianza en la inversión privada. La inversión privada es fundamental para el crecimiento del país. Hoy representa la inversión pública el 5% del PIB. Y si además se percibe que no es productiva, o sea, que es caprichosa, peor, no le ayuda. Entonces, bueno, si eso lo quieres destinar a temas un poco más de un otro tipo de política económica, por lo menos genera los incentivos o lo genera la confianza suficiente para que sea el sector privado quien
recobre esta importancia que necesita el país para crecer a niveles como siempre, como hace 20 años hemos aspirado, arriba del 3%, porque no solamente, como dices, hay mucha pobreza, sino además los jóvenes cada año se incorporan al sector trabajo, entre 2.5 millones de jóvenes entran a querer trabajar, y si no hay oportunidades, siguen los rezagos y siguen el subdesempleo y la violencia, ¿no? Pues sí, yo honradamente no entiendo el modelo económico que se pretende seguir. Entiendo que es una política estatista, por ejemplo, en el renglón energético, donde pues no le gusta al presidente la inversión privada ni en Comisión Federal de Electricidad, ni le gustará jamás en Pemex. Digo, lo entiendo, no es que me guste a mí, porque me parece que deberíamos de abrirnos en lugar de cerrarnos y deberíamos de ver hacia adelante en lugar de ver hacia atrás. Pero bueno, sin embargo, ¿por qué eso se hace extensivo a todas las ramas de actividad económica? No lo entiendo. Tenemos grandes oportunidades en transporte, en comunicaciones, en otro tipo de inversiones industriales, pero la verdad es que se ve un confrontamiento constante entre el sector público y el sector privado. ¿Cuántos abrazos se han dado en Palacio Nacional los empresarios y el presidente? Y no vemos que esté pasando nada de los famosos arreglos que se hacen ahí, ¿no? ¿Dónde están los grandes programas de infraestructura? Perdón, no los veo, no veo nada. Veo a la inversión privada totalmente estancada. Efectivamente, y es preocupante, sobre todo por que se nos van a ir generaciones, se nos van a ir oportunidades y nos vamos a ir retrasando con respecto a muchos otros países. Esta oportunidad que tenemos de TEMEC de desarrollar clústeres, de desarrollar proveeduría, se nos va a ir y China nos va a volver a tomar el mandado si dejamos pasar el tiempo. Pues mira, se nos acabó el tiempo nuevamente. Yo quiero darte las gracias, creo que hiciste un muy buen análisis, desnudando las cifras para ver por dónde va a venir el crecimiento, pero sobre todo le quiero dar gracias a ustedes que están aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchísimas gracias. Nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima semana.